Para comenzar nuestra entrevista del día de hoy, le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo, escritor, gran compañero, maestro y demás cosas. Jaime Mesa, ¿cómo estás, amigo? Queridísimo, muy bien. Siempre nos encontramos en muchos lados de Cholula, ¿no? Platicando, y que me invites a tu programa, estoy contentísimo. Fíjate, olvidé decir vecinos también. Vecinos, ¿no? Porque claro, somos de ahí, de Cholula ambos. Bueno, originalmente tú eres de Veracruz, ¿verdad? No, de Puebla, de Puebla. ¿Eres de Puebla? De Puebla, viví toda mi vida en Puebla y llevo unos 18 años viviendo en San Pedro, y la mitad de mi familia es oaxaqueña. Ah, Oaxaca. Sí, tenía oaxaqueña. idea como de que eras somero. de alguna otra parte también. Pero bueno, la verdad es que siempre te has relacionado mucho más con Cholula. Sí, ¿no? claro. Con esta parte cultural de Cholula y también con, pues como con una escena no solamente de escritores, sino yo diría en general como de la cultura y hasta cierto punto alternativa de Cholula, ¿no? Sí, claro. O sea, nos conocemos y tenemos muchos amigos en común. Músicos, ¿no? Chefs, ¿no? Dueños de lugares. Exactamente, claro. ¿no? Que creo que también es algo muy natural del ambiente cholulteca, ¿no? Que tiene toda esta parte, pues no sé si decirle bohemia, ¿no? Pero que en donde se desarrollan todo este tipo de inquietudes relacionadas con la música, con la literatura, el cine, el arte en general, ¿no? Claro. Pero que también creo que pues, le cuesta un poco de trabajo terminar de evolucionar, ¿no? O sea, creo que tú eres una de las pocas personas que conozco que tienen un trabajo que tiene una recolección local, pero que al mismo tiempo es conocido en todo el país, ¿no? Sí, claro. Y se lo digo mucho a los músicos, por ejemplo. Nunca puedes decir, o hay casos muy contados, y te voy a hacer la pregunta a ti, de músicos o bandas que sean representantes específicos de Puebla en todo el país. Cuando puedes hablar, por ejemplo, de la Ciudad de México, Sí, o de Monterrey, o de Guadalajara, ¿no? Sí, claro. Tijuana, tú sí eres, ¿no? un referente de la literatura mexicana salido de Puebla. Sí, ¿no? claro. Y yo creo que fue como un asunto inverso. Es decir, yo estudié en Puebla, en la UAP, en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, y mi interés siempre era que no me leyeran los cuates, ¿no? O la gente de mi colonia, ¿no? Porque a ellos les podía leer, o sea, Claro. podía platicar con ellos, ¿no? Yo quería como que me leyera más gente en otros lados que no conocía, ¿no? Esos lectores ideales, desconocidos. Mi trabajo fue como hacer mucho rigor, mucha disciplina, un taller con Daniel Sada, que era como una figura muy importante en México, y publicar en un lugar donde tuviera mucho aforo, en lugar de estar publicando de aquí de a poquito para la pandilla, ¿no? Entonces ha sido un trabajo raro porque yo vivo en Cholula, estoy metido como en el asunto de los amigos, de los asuntos alternativos, trabajo ciertos asuntos como, sí, es decir, no de exposiciones, pero presento libros, doy talleres por ahí, pero es como si yo viviera en Cholula, me integro a la comunidad, pero no sería como parte artística de algo así, presento más libros afuera que adentro, ¿no? Entonces, y de otra forma es como al revés, quizás se ubican tanto como en el barrio que después te haces cómodo, ¿no? Porque entonces ya tienes tu tocada, está todo tranquilo, ya no tienes que una competencia durísima porque todos son cuates, se organizan perfecto y luego pierden como energía para ir para afuera, ¿no? O asuntos como sacrificios, ¿no? Yo tardé mucho tiempo en publicar, como en silencio, para tener como una oportunidad fuerte, ¿no? Entonces, y eso es difícil, o sea, tomar la decisión de callarte un ratito y estar solo en tu casa y parece que no haces nada, pero fueron como decisiones que estoy como metido mucho en la comunidad, pero bueno, mis libros los leen en todos lados, ¿no? Mira, me dijiste un montón de cosas que me parecen ideas súper aplicables en un montón de cosas, ¿no? Justamente esta idea de elegir bien en qué momento vas a publicar, en qué momento vas a hacer algo, y creo que es algo que sucede o que se puede también aplicar para todo tipo de artistas, ¿no? Sí, para músicos, pintores, etcétera, etcétera. Oye, pero también para comenzar un poco y poner en contexto, casi siempre cuando platico con músicos, ¿qué es lo que generalmente hago, la verdad? Claro. Digo, en alguna ocasión entrevisté políticos, pero esa fue otra aventura que también estuvo buena. Creo que sí vi un par, claro, sí, cierto. Sí, incluso con Lalo Rivera sí, hay claro, una entrevista claro. y con varios que iban para gobernadores. Esa fue una cosa interesante, pero estoy muy acostumbrado a platicar con músicos y siempre una parte que ayuda mucho al contexto de dónde vienen es sus primeros intereses, sus primeras formaciones, ¿no?
Entonces, me interesa también mucho ver, por ejemplo, para ti, que además sé que eres una persona muy interesada en la música, ¿no? Y que me estabas contando antes de que entráramos que incluso tú quisiste ser músico. Sí, claro, intenté ahí. Ajá. ¿Cómo fue para ti esta primera aproximación a la literatura? ¿Y qué tanto tuvo que ver también otras cosas? No solamente como la música, a lo mejor otras cosas periféricas, ¿no? Yo tengo muy claro el momento en el que quise hacer música, pero también a mí me gusta mucho escribir, por ejemplo, ¿no? Cosa que nunca he desarrollado profesionalmente, pero también tuve un despertar en eso, ¿no? De otra manera. Claro. ¿Para ti cómo fue? ¿Fue paralelo? Creo que los primeros impulsos fueron raros, que fue la televisión y los videojuegos. Es decir, eso creo que fue lo que estuvo integrado en la cultura, como mucha gente de mi generación, ¿no? Que los papás iban a trabajar y la televisión nos educó. Y los videojuegos, el primer Atari 2600. Y en mi casa ocurrió algo que creo que es el pilar que no se toma mucho en cuenta en los proyectos de lectura para fomentar lectores. En mi casa siempre hubo libros. Mi papá es abogado, mi mamá es psicóloga. Y nunca me los impusieron, siempre estaban ahí. Entonces, siempre verlos a los dos leyendo, es como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están ahí tan silenciosos? Y agarras el primer libro, ¿no? Entonces, esa como educación hizo que los libros fueran parte natural. Es decir, yo no quería ser escritor, no quería ser lector, quería leer. Jugué ajedrez, no sabía qué quería haciendo, dedicándome a la televisión y a los videojuegos todo el tiempo. Y un día se me ocurrió, quizá, no sé si por el boom, por García Márquez o por Julio Cortázar, los momentos ya que tenía 16, 17, 18 años, ya estaba como por decidir estudiar literatura y dije, ¿qué tal si yo intento eso que he estado haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Los primeros intentos fueron desastrosos, sobre todo porque el mayor intento que tuve fue escribir una novela de ciencia ficción que tuve 17 páginas. Se la enseñé a mi mamá a los 16, quizá a los 14, no, a los 14 años. Me la devolvió y me dijo, te falta mucho, ¿no? Y eso provocó un silencio. Porque ya no volví a escribir. Fue como, puta, estoy frustrado, mi mamá me dijo esto, creo que no sirvo y no tengo interés. Me dediqué a leer y ese silencio hizo como si se maceraran las historias, y cuando estuve como preparado para escribir, había tenido otro silencio durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí fue como la conexión, empecé a escribir y ya nunca me detuve hasta ahorita, ¿no? Sobre la música, claro, me gustaba Slash, ¿no? Me gustaban los rockeros y Metallica y muchísimos más. Y de repente dije, quiero hacerlo, quiero intentarlo, ¿no? Fui a clases de guitarra. Y siempre pasaba, había una tienda de música por mi casa, yo vivía en la 31 Poniente, y tenían una Les Paul en la vitrina, como la de Slash, ¿no? Y me gustaba el blues y me gustaba Slash, y costaba 50,000 pesos en ese momento, y dije, voy a las clases y voy a ahorrar. Pero en las clases me di cuenta que no tengo oído y que no entiendo la música. Es decir, esta cosa de los tiempos, entonces me decía el maestro, sí, pero 4 tiempos y luego divídelos, y luego, ¿cómo más lento, más rápido? No sabía nada de eso. Aprendí como por nota a sacar un par de valses, que es lo primero que pones, pero no lo sentía. O sea, no sentía, no entendía, no comprendía la música y me retiré. O sea, después quizá de 8 meses de estar como intentándolo, dije, no tengo eso que hace falta, y me concentré como más en la literatura, ¿no? Esos fueron como los primeros acercamientos a algo, y me quedé como oyente de música, ¿no? Y entonces oigo de todo, me gusta de todo, pero ya no la practico. Me hubiera gustado estar aquí como músico, quizá. Bueno, pero imagínate también, o sea, creo que hay una relación bien, bien padre también entre cómo la música y cómo esas experiencias afectan y determinan un camino, ¿no? Y sí, ahorita claro. que mencionabas que tu primer intento escrito fue la ciencia ficción, creo que tiene incluso mucho que ver, ¿no? Toda esta cuestión de los paralelos en las realidades y de qué habría pasado y cómo habría sido la vida de Jaime Mesa si hubiera sido músico y no me lo imagino. Y no escritor, ¿no? Y de alguna manera yo también te invité al programa porque por alguna razón siento que tienes una aproximación también pues muy como creativa, como si lo hiciera un músico a la hora de escribir y de las historias que cuentas y el tipo de narrativas que tienes, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces también
se me hace algo que naturalmente se fue dando, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que compraste que dijiste, quiero comprar esto, quiero leer esto, porque siento que hay algo en mí que me llama, ¿no? Como sucede muchas veces con el primer disco que compras, ¿no? Claro. Que esa es la segunda pregunta. Sí, claro, y lo tengo ahí perfectamente en la mente. Antes de comprarlos, como había muchos libros en mi casa y eran sobre todo clásicos, mi papá nos leía Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, cada noche para dormir. Y una vez me puso a mí Robinson Crusoe y a mi hermana La Isla del Tesoro. Yo me lo leí en un mes, o sea, de ¿qué es esto? Ya leyendo por mí mismo y todo esto. Vi que mi hermana no lo había tocado porque no toda la gente tiene que leer, o sea, hay muchísima arte para hacer, no todos tenemos que ser lectores necesariamente. Vi que tenía un año sin tocarlo y me devoré La Isla del Tesoro. Pero después íbamos a Comercial Mexicana, la que está en el centro, ¿no? Ajá. Ya no es Comercial Mexicana, Ya no sé, es algo más, pero cuando existía, había una sección de libros. Era como, había pocas librerías en Puebla, quizás estaba Sanborns, la librería de Cristal, alguna cosa, pero había pocas librerías. Y yo veía en la mesa de novedades, ahorré dinero, agarré uno que había visto en la televisión o en algún lado, porque yo no sabía de autores, yo no sabía qué comprar, ¿no? Y mis referentes eran como los clásicos, y vi Como agua para chocolate, la novela de Lauro Esquivel. Me alcanzaba, no sé cuánto costaba, 100 pesos, menos, algo así, y ese fue el primer libro que compré. El segundo, American Psycho, de Bret Easton Ellis. Ahí también en Comercial Mexicana, ¿no? Entonces, los que vivimos mucho en provincia, y seguramente tú lo experimentaste con la música, tenemos que ir al DF, ¿no? Tenemos que ir a otro lado a comprar estas cosas, nuestros objetos culturales, y este centro de este mercado o algo así, fue el que me dio los dos primeros libros, ¿no? De música, ese también lo tengo mucho más claro. Fue un CD, antes que un cassette, me parece, y fue Acton Baby, de YouTube. Órale. Ese fue el primero que compré, y luego creo que los grandes hits de Queen, son como los dos primeros libros, y dos primeros asuntos de música, y creo que alguno de Guns N' Roses, en cassette también. Y Nevermind, probablemente de Nirvana. Fueron como en cassette los dos primeros, en CD los dos primeros. Eso fue como la construcción de lo que tengo ahorita, ¿no? De la videoteca y de todo esto. Claro. Algo interesante también, y no sé para ti qué tan importante sea, ¿no? Especialmente por cómo ha ido evolucionando y que nos tocó a tu generación y a la mía, que son casi la misma. Sí, claro. Cómo nos tocó esta transición de justo este tipo de cosas. Primero los formatos, sí, claro, ¿no? Las cosas físicas y luego a las cosas ahora pues prácticamente digitales, ¿no? Yo soy bastante, pues no sé si decir coleccionista o hoarder, ¿no? Los viniles y todo esto, ¿no? Con los claro, discos especialmente, pero también compro muchos libros físicos, ¿no? Para ti, ¿qué tanto ha cambiado este proceso y qué tanto afecta, tú sientes, la forma en la que consumes, ¿no? Porque para mí, pues, justo tuvo un proceso muy particular el empezar a comprar libros también. Claro. ¿No? Yo empecé a leer, pues yo creo que ya hasta que estaba en la universidad. Sí, claro. Antes de eso, la verdad es que no me interesaba mucho. Y justo mencionaste algo que me parece muy interesante. Al principio no sabes qué leer. Sí, claro. ¿No? Hasta que alguien o algo te da como una señal y dices, ok, esto puede ser que empate conmigo, ¿no? Pero no sé si ahora eso ha cambiado con las nuevas generaciones y con nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Qué tanto ha afectado, por ejemplo? Es un tema inmenso, ¿no? Pero ¿qué tanto ha afectado para ti este tipo de consumo, tanto para la música, el cine, los libros, ¿no? El que ahora todo sea este proceso mucho más virtual y digital. Y además instantáneo y más barato y todo por esto, supuesto, ¿no? Digo, el proceso fue muy lento, o sea, yo tengo 47 años, nací en el 77 cuando A New Hope de Star Wars se estrenaba, ¿no? Ese es mi año. Entonces los viniles para mí son los discos de mis papás, ¿no? Porque los ponían, ¿no? Y el primer rapto de modernidad, porque yo no quería oír lo que oían mis papás, Nacha Guevara y todo esto, eran los cassettes, ¿no? Y de los cassettes, los CDs, por supuesto, y del beta al VHS, ¿no? Y luego, pues, a todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces me tocó Napster.
O sea, Ajá. imagínate, o sea, bajar música con Napster y las peleas de Metallica con Napster, todo esto, y de repente la desaparición, ¿no? De todo, sí, lo físico, lo palpable, las carátulas, las portadas, los libritos que abríamos, para que todo lo controle como lo digital, ¿no? Yo tengo una posición como bastante fuerte sobre los libros digitales, ¿no? En la música, pues la consumo poco y sí me hubiera gustado comprar más discos. A veces voy a Mixup o al otro a comprar como discos, pero también ya en YouTube está todo, en muchos lados está todo, en Spotify, en lo que tú quieras. Pero la posición, por ejemplo, de la lectura, que además es yo tenía una posición ideológica importante y luego ha cambiado por la experiencia. Yo soy lector, tengo muchísimos libros y es una prisión cambiarte de casa y mover 70 cajas y todo esto. Entonces, pero yo era muy feliz, tenía muy buena memoria en la disposición de mis libros, los tenía ordenados en novelas, cuentos, rusos, todo esto. Yo sabía exactamente dónde estaba cada libro y exactamente qué pasaba. Y de repente un amigo, Oliveira, un gran autor y filósofo, me dijo, oye, el Kindle. Yo, no, espérate, no sé, ¿no? Me dijo, a ver, valen 50% menos los libros, los puedes conseguir en cualquier momento, no tienes que ir a una librería y puedes tener lo que quieras con notitas y una maravilla, ¿no? Y además este asunto de la tinta electrónica, no es que lo esté vendiendo, pero estoy enamorado de ese aparato, la tinta electrónica que no te echa la luz así, sino que la distribuye, entonces puedes leer cómodamente. Me lo compré, empecé a bajar, me volví loco, leía muchísimo más, o sea, se incrementó mi nivel de lectura y de consumo, entonces podía leer todas las novedades, hasta que después de un año, porque además fue en pandemia que me lo compré, no recordaba los libros o los pasajes y no tenía este asunto sensitivo, ¿no? De tocarlo, verlo, físico y todo esto, y empecé a entender que, a ver, creo que la discusión de soportes es una discusión inútil porque no importa el soporte, importa el libro, ¿no? Porque alguien puede decir, no, el Kindle y los libros electrónicos, yo soy el lector de papel, pero entonces recordaríamos que hace mucho tiempo los libros, los incunables, eran cosotas así de cuero que si nos queremos poner como fundamentalistas, el libro es eso, Sí. no el librito que se publican 5,000 ejemplares así chiquito y todo esto, porque eso ya con Gutenberg y con la imprenta se masificó, pero los libros son otros antes, ¿no? Como que siempre un soporte es antes, y si nos peleamos por eso, pues nos enojamos. Tendríamos que estar hablando de Ana Karenina, de los libros, y yo sostenía eso, ¿no? Como no importa el Kindle, no importa el papel, lo que tú quieras, pero este asunto, y que además ya han salido nuevos estudios, el asunto de la memoria y lo sensible, ¿no? Comprarte el libro, ver el amarillo, entender 444 en la paginita, la letra, todo esto, eso hacía que yo tenía una memoria prodigiosa y ahora ya no la tengo. O sea, me leí 1000 libros en el Kindle y me acuerdo de 2. Ajá. Entonces eso me empieza a preocupar. A ver, no sería una campaña contra Kindle porque es maravilloso traer tu libretita en todos lados y no tener que mudar 100 cajas, pero el asunto de la memoria me preocupa, ¿no? Al menos a mí, porque yo he trabajado con la memoria, es decir, quizá un lector de a pie puede leer y saltar a otro libro, ¿no? Pero yo doy clases, doy talleres, estoy escribiendo y necesito tenerle el dato preciso que con el Kindle no tengo, ¿no? No sé si es una queja como de viejito, ¿no? Pero la memoria me falla con el Kindle, ¿no? Pero no lo desprecio porque tiene cosas maravillosas, ¿no? Entonces, sí, ha sido, vimos todo, ¿no? O sea, yo vi todo el campo y lo que viene, ¿no? Los videitos de TikTok, ¿no? O sea, Claro. ya películas de un minuto, o sea, híjole. Cada vez más resumido todo. Más resumido, ¿no? Sí. Jaime, una de las cosas también que me llama mucho la atención y que trato de platicar con la gente que invito, y en general con toda la gente que es creativa o que está en este rollo de lo artístico, ¿no? Aunque suene medio pretencioso, pero músicos, escritores, pintores, etcétera, etcétera, es cómo abordan ellos esta parte de comenzar algo, ¿no? De empezar el proceso creativo. Todos los músicos tienen una especie de ritual, los pintores, ¿no? Los artistas, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que los escritores también, ¿no? Sí, seguro. ¿Cuál es el tuyo? Especialmente, y hago esto porque a veces siento que la gente siente una lejanía a todo este tipo de procesos y que casi lo vuelven algo como muy divino, muy especial, ¿no?
Yo la verdad no siento que sea así, ¿no? Yo siento que es una labor, todo es una labor y todo es algo consecuencia de muchas otras cosas, de cómo creces, cómo van desarrollando tus intereses, ¿no? Incluso yo no creo mucho en esto del talento, ¿no? Creo que el talento dota de un significado como muy, como te decía, como muy divino y la verdad es que a mí no me parece eso, ¿no? Pero definitivamente siento que hay aproximaciones muy específicas que tiene cada quien de cómo comienza a hacer algo, una pieza, ¿no? Para ti, ¿cómo es ese proceso? Claro, yo me he dedicado como maestro y bueno, sobre todo antes como escritor, a entender que el proceso, creo lo mismo que tú, no creo en la inspiración, no creo en el talento, no creo en ese aire divino, que se ha dedicado a alejar a los lectores, ¿no? Porque no pueden tocar al escritor. O sea, yo doy muchas pláticas en prepa y en universidad, y dicen, ¿en serio eres escritor? Porque nos imaginábamos a alguien divino con una barba blanca y un bastón en la Palafoxiana, ¿no? Bendita Palafoxiana, por supuesto, en una biblioteca enorme y con un conocimiento. Y dicen, ¿tú eres escritor? Sí, 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 también tú puedes serlo, ¿no? Entonces lo que me he dedicado es como a perfeccionar este asunto orgánico, que probablemente con la música es lo mismo, en que desde el principio contamos historias para contarnos el mundo, ¿no? Es decir, mentimos, no, le decimos a nuestra mamá que se nos perdió 100 pesos y entonces hacemos esta cosa, que la manzana estaba más cara y de repente cuando vemos la cara de nuestra mamá vamos para el clímax y terminamos la historia y nos creen o no nos creen, ¿no? O cuando nos cuentan cómo te fue en la escuela, por qué te reprobaron o lo que quieras, estás contando una historia, ¿no? Cuando quieres a alguien, cuando te deja alguien, te cuentas una historia para sobrevivir, ¿no? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? No me amaba y yo esto, todo esto. Esas narrativas que son muy orgánicas, que están llenas como de puntos brillantes de cómo pensamos y sentimos, que, es decir, todos somos narradores en nuestra cabeza, ¿no? Tú vas a tu casa y estás contándote una historia, el pecero pasa esto, y la música y todo esto. Entonces, lo que he tratado conmigo y con los alumnos es aceptar que como escribimos, pensamos, o como pensamos, tendríamos que escribir, y que eso es escribir. Que escribir no es otra cosa, que escribir no son la teoría, escribir no es el salón de clases, sino hallar como esa voz interior que habitualmente se construye en la infancia y que nos dicen que está mal, no pienses esto, no hagas esto, no todo esto, y instaurar que todas las taras, que tartamudez, que no tartamudez, que pienses rápido, que pienses lento, ese es tu estilo literario, ¿no? Y entonces, bueno, yo podría sonar un poco esquizofrénico porque tengo como 7 libros publicados y en cada uno tengo un proceso distinto, ¿no? Es decir, sería como 7 personas viven en mí y entonces son 7 procesos y 7 maneras como de contar el mundo y eso es como en la escritura, pero la preparación de la novela, la preparación del libro, he tenido todos los rituales del mundo. He escrito en la noche, he escrito en la madrugada. Una vez se me ocurrió para mi primera novela la maravillosa idea de escribir con desarmadores, ¿no? Con vodka y con jugo. Porque dije, está refrescante, hace mucho calor, va. Empecé a escribir y no me daba cuenta que yo cuando escribo soy muy obsesivo de estar tomando agua y de repente me servía mi desarmador como en la prepa o todo esto y de repente decía, madres, ya bebí mucho. O sea, está mal. Y ese día fue el debut y la despedida. Yo habitualmente tomo café y agua, quiero tener la mente despejada, pero esos intentos de tomar café y luego mate y luego en la mañana y todo esto, escribir en la oficina, escribir en un café, los he hecho todos y todos han tenido un resultado distinto y por eso creo que no me quedo con ninguno, ¿no? Creo que ahorita el proceso de mi etapa madura, si se puede decir, de escritor, es en las mañanas, cuando estoy menos cansado, porque el asunto del trabajo, la familia, la vida cotidiana va como exigiendo cosas de ti. Entonces me levanto muy temprano a leer a las 6 y a las 7, 8 ya estoy escribiendo. Escribo hasta que me duele la espalda y no pongo música, es en silencio, tomo agua o café, un espresso para empezar y ya es como la repetición y más bien los procesos y los rituales ya no son tan espectaculares como cuando era chavito y son más íntimos, son muy 2 o 3 cositas muy primarios y creo que el proceso y el rito está como adentro ya. Es decir, todo el asunto de la fiesta, lo que antes ponía una vela, incienso y tengo que hacer todo esto, que era mucha parafernalia quizá para vencer el miedo de escribir, ya no lo tengo.
y son procesos como mucho más pulcros, que ya no puedo recordar exactamente qué hacer, sino en la mañana tomar café, y van como desvaneciéndose de los loquísimos que tenía antes, como acabarte media botella de vodka para escribir una novela, ¿no? Claro. Que es imposible hacer eso, ¿no? Pero como era parte como del ritual, a veces lo intenté con música, no pude, o sea, necesitaba mucho silencio, o ver una película. En el cine, un día se me ocurrió, dije, creo que la manera de empezar una novela es en un cine, porque está oscuro, tienes un asunto como de recepción y un estímulo en la película, hay música, está muy bien, me voy a sentar hasta atrás, voy a abrir la computadora y voy a empezar a escribir. Fue una pésima idea, porque pues primero todos te chiflaban por la luz de la computadora, claro, y porque no podía escribir así, ¿no? Entonces he pasado por un chorro de rituales y cada novela es como un mundo que me he tratado de crear para liberar uno de las voces que tengo dentro, ¿no? De las 14 personas que probablemente soy. Oye, y justo ahorita que mencionabas que te levantas y lees y luego te pones a escribir, me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay esta frase famosísima de que un buen escritor lee más de lo que escribe, claro, ¿no? Y para ti, ¿qué tan importante es estar leyendo, por ejemplo, cosas nuevas? ¿O qué tanto recurres a cosas que ya conoces, ¿no? ¿Qué son estas cosas que estás leyendo? Y de alguna manera, también como funciona con los músicos, que los músicos generalmente son más ególatras, y muchas veces te van a decir, no, yo no escucho ya música, yo nada más hago música, ¿no? Me ha tocado muchas veces, caray, lo cual es una falacia. Sí, claro. Es una falacia porque todos están robando, todos estamos robando constantemente de algún lado, ¿no? Claro. Eso es parte del proceso. Y para ti, ¿cómo es este proceso de escribir? Cuando vas a escribir, ¿lees algo, algo relacionado, algo que te distraiga? ¿Hay un estilo? Yo, por ejemplo, cuando hago música, sí suelo escuchar algo relacionado con lo que voy a hacer, ¿no? Y digo, bueno, quiero hacer una canción que sea como de este mood, voy a escuchar esto, y me robo cosas de ahí, ¿no? Yeah. Para ti como escritor, ¿cómo es? Yo soy, bueno, primero, sí, claro, antes de ser escritor eres lector. Yo soy un lector muy desordenado, entonces leo, y si en 5 páginas no me interesa, lo tiro y voy por otro, y dejo uno a la mitad y voy por otro. Mi mesa de noche es un altero de 200 libros que están ahí como todos amontonados, y creo que me preocupo por leer un clásico, luego un contemporáneo, y luego un joven, ¿no? Son como 3 tipos de niveles que voy siempre leyendo, y es como un ciclo, un clásico, un contemporáneo importante y un joven, ¿no? Para no perderme piso pensando en que hay tradición, hay una enorme tradición que nos sustenta a todos, pero que también hay libros que gente más grande que yo está escribiendo ahorita, y libros que gente más joven que yo está escribiendo ahorita, ¿no? Entonces, como para no perder piso del mundo y para saber lo que está escribiendo alguien de mi cuadra, yo soy un obsesivo de los escritores de Puebla, ¿no? Y me criticaban mucho diciendo, tengo una antología que recopiló muchos escritores en Puebla, y entonces me decían, ¿por qué pierdes el tiempo con los poblanos, no? Mejor lea a los griegos, a los clásicos, a los norteños, a los de Tijuana. Y yo sé, es que me interesa mucho qué escribe alguien que vive en mi tiempo y en mi ciudad, ¿no? Claro. Piensa como yo, no piensa como yo. Entonces yo soy como muy loco para leer de todo, en desorden y lo que sea. Cuando escribo, habitualmente no leo, porque me contamina, excepto lo que tú haces. Cuando pierdo el tono, sobre todo más que ideas de tramas y todo eso, necesito el tono, cómo suena la novela. Entonces voy a mi librero, al Kindle no, pero a mi librero, y digo, este libro creo que suena, porque además se parece mucho a la música. Es decir, no busco un tema, no busco una idea, no busco un personaje, busco un sonido. Y entonces lo abro y leo los arranques y digo, así debe sonar, así debe sonar. Y entonces lo dejo a un lado y reproduciendo ese sonido trato de reproducirlo en mi novela, y entonces se me acaba la inspiración y voy por otro. O habitualmente cuando ya tengo un ritmo de una novela, de un libro, con ese me quedo. Y todos los días, como si fuera un café, me bebo el arranque, unas páginas al azar, y digo, así tiene que sonar. Y entonces mis procesos son como de imitar ese sonido de ese libro, ¿no? Entonces, por eso te digo que estaba muy cercano como a la música, porque más todo es música, ¿no? O sea, todo es música y todo son ideas. Yo estaba con la idea que tú dices de músicos que no escuchan música, salvo que tengan una recepción activa hacia lo que estamos escuchando, porque esto es música, ¿no? Y la ausencia de música,
ahí me lo compro. Quizá por eso, ¿no? Y entonces yo siempre estoy buscando música, el ritmo, que suene algo. Si no tiene algo, aunque esté muy bien y muy clara la historia, no me convence. Y lo leo en voz alta y digo, sí, suena eso. Aunque probablemente tengo mal oído, porque además no soy poeta y bueno, leo mucha poesía y todo esto, necesito la música para empezar, ¿no? Entonces, habitualmente cuando escribo me quedo con un libro, el que suena a lo que sea, y me lo repito todos los días, que es un proceso que hago mucho con la música, que la otra vez hablaba con un amigo, una amiga de ARPA, del Colegio de Cine, en el asunto que muchas personas oyen mucha música todo el tiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, puedo oír una pieza cualquiera, de cualquier cosa, y la oigo 6 meses, solamente esa. Una rola de 5 minutos, solamente 6 meses, o una pieza, un cuarteto, y solamente 2 meses, porque trato no de aprendérmela, porque no sé, pero sino de quedarme con ese momento, y me molestaría que una nueva canción quitara el momento que ya me puso esto. Entonces trato como de entenderlo durante 6 meses, a veces no lo entiendo, a veces sí, y por eso no, oigo muy poca música, pero durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es como una locura que me han dicho, porque habitualmente oyes una y otra, y probablemente compones un mosaico. Yo quiero una sola línea que se prolongue como en el tiempo, ¿no? Entonces como visión. No escucho música cuando escribo, salvo cuando un libro no me da ese tono, pongo una canción. Por ejemplo, me pasó mucho con Los Predilectos, mi segunda novela, que me quedé mucho en un concierto de Oasis, uno que tiene una portada roja y púrpura, no sé cuál es, en Wembley o algo así, y hay una que dice, no conozcas a tu autor, ¿no? No me acuerdo cuál canción es, seguramente te acuerdas tú. Y sabía que tenía que sonar a eso, porque además mi novela trata de músicos, y me la ponía una y otra vez en loop infinito. Entonces yo escribiendo y el loop de Oasis todo el tiempo, porque se acababa y otra vez, y con eso logré escribir 200 páginas, ¿no? Pero son cosas raras cuando una canción me prende tanto. Con The Bends escribí, creo que La Mujer Inexistente, que es mi cuarta novela. Con todo The Bends, de Radiohead, lo ponía ciertas canciones y con ese todo el tiempo. Pero como se vuelve el loop, ya no escuchas, ¿no? Ya no son como sonidos nuevos porque todos los conoces. Así sí puedo escribir con música, ¿no? Y pues no cambio canciones, o sea, puedo ser así como una canción, puedo tener un año, ¿no? Y así pasa. Claro, que se vuelva como un mantra más bien. Exacto, sí, ¿no? sí es como eso, claro. Y es muy particular también. Por ejemplo, yo ahorita he estado trabajando en una canción nueva y tenía la parte musical muy clara, ¿no? Tenía como las bases y etcétera. Y acudí a esto mismo que tú hiciste, que dices que haces, de llegar a mi librero. Ajá. Y saqué un libro que había leído porque tenía como una idea muy pendiente desde hace tiempo con algo que leí en un libro de Agustín Fernández Mayo que se llama Trilogía de la Guerra. Claro. Y adentro del libro, que además es un gran libro, seguro ya lo leíste. Sí, está bien. Adentro del libro habla de otro libro que cuenta la historia de una expedición que se hizo al Ártico y de un grupo de gente que al llegar vieron que lo único que había para comer eran conejos. Claro. ¿no? Y entonces cuenta toda esta historia sobre cómo empiezan a comer conejos y como comen pura proteína, caen en una condición que hace que el cuerpo empiece a consumirse a sí mismo y se mueren, ¿no? Entonces, como que hice a partir de eso toda una historia. Órale, para la canción, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque es justo un proceso similar de alguna manera, ¿no? Que creo que tiene que ver con que la inspiración está de ida y vuelta, ¿no? Claro. Y la música está muy nutrida por la literatura. Y ahora que tú lo mencionas, por ejemplo, en tu caso, que también pueda tener este proceso al revés, ¿no? Claro. Oye, y ya casi vamos a terminar, se nos está acabando el tiempo, pero ahorita hablando también un poco de autores, otra cosa que me gusta preguntarle a los músicos, por ejemplo, es, ahorita estás empapado, estás tocando, estás en muchas situaciones que te llevan a conocer gente nueva, contemporánea. Para ti como escritor, ¿es similar cuando vas, por ejemplo, a presentar libros o que hay una escena específica en la que tú te estás desarrollando y estás conociendo nuevos autores? Y si es así, ¿qué autores nuevos, no necesariamente mexicanos, claro, pero a lo mejor que sepas que están apareciendo, recomendarías a la gente leer?
y que digas, esto es una buena apuesta para la literatura contemporánea? Yo sí, viajo mucho como presentar libros a talleres, antes más, ¿no? Pero la pandemia hizo que todo ya fuera a la computadora, entonces ya viajo a todos lados a través de la computadora y eso me molesta, ¿no? Porque una de las cosas, sí, era conocer los artistas de ahí y comprar libros de los que estaban ahí en Torreón, en cualquier otro lado, pero ¿sabes qué? Me gustaba más que conocer artistas que todos más o menos se parecen, o sea, más o menos nos parecemos todos. Los libros no, pero las personas sí. Conocer gente, ¿no? Es decir, las historias de la gente me parecían mucho más interesantes, no que los libros de los escritores, pero que conocer los escritores, ¿no? Entonces me traje muchísimas historias, en mis libros están llenos de mis viajes, pero más de la escena cultural, yo siempre pido que me llevan a restaurantes, a comer, a algún lado, y hablar con la gente. Entonces, esa es como mi verdadera vocación como de turista literario. Creo que ahorita uno de los libros más reveladores, voy a decir algo que ya casi es lugar común, es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, que es una gran amiga que vive en Puebla, que me parece que yo tengo muy analizado como todos sus procesos culturales, en el sentido de que qué día se publicó y quién habló del libro, y de repente empezó a hacer un manto enorme que probablemente mucha gente todavía no ha leído, pero la conmino a que lo lean, porque me parece como lo más revelador que se ha publicado. No es una escritora joven, no es su primer libro, pero me parece que sería como un punto importante para contar qué es lo importante en México que se está escribiendo ahorita, ¿no? Creo que Emiliano Monge es otro de los autores que tiene mi edad, que también es un autor ya consolidado, pero es esta ancla entre las generaciones de arriba y las generaciones que vienen, donde apenas se está consolidando una voz, ¿no? Estoy trabajando con un amigo una antología que se llama algo así como 4 generaciones en 40 libros, ¿no? Ajá. Entonces nos leímos 2000 libros de la generación de los 60, 70, 80 y 90 en México. Fernanda Melchor es de los 80, y cuando llegamos a los noventeros, que tienen pues, como 30 años más o menos, nos dábamos cuenta que esa generación de los noventeros tiene 1 o 2 libros todavía, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, puedo hablar de Aniela Rodríguez, una autora de Chihuahua, que tiene un libro de cuentos, su único libro de cuentos fabuloso, que se llama El problema de los 3 cuerpos, parecido al de ciencia ficción, pero este es ficción violenta de Chihuahua, y ella es como de los 90, Fernanda de los 80 y Emiliano Monge de los 70, ¿no? Creo que ese espectro, esa franja, podrían ser como los pilares de la consolidación de una literatura contemporánea que está ahorita, que puedes ir a conocer al autor, que dan talleres los autores y que están en producción. Es decir, Rulfo, bueno, ya no va a escribir otro libro, ¿no? Sí, ¿no? Pero sabemos que es la piedra fundamental, pero la construcción de los otros me parece como importante, ¿no? Increíble, me encanta, para que también justo empecemos a ver que es un poco como con la música local, Claro, también, ¿no? claro. Jaime, pues muchísimas gracias por venir. Claro, gracias. Fue a ti. un gustazo platicar contigo. Siempre es un gusto platicar contigo. Siempre. Y pues muchísimas gracias. Y ya sabes, por acá nos veremos de nuevo en algún momento. Gracias, me hiciste sentir muy cómodo, estuvo padrísima la plática. Ya vendré, por favor, otra vez. Gracias.